Buenos días para los que están en Iberoamérica y muy buenas tardes para los que estamos aquí en España. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a FINUT y así como a la doctora Leis y a la doctora Hernández el compartir conmigo esta sesión y a la doctora Soto por el haberme invitado. Es un placer estar aquí. Entonces, espero no repetirme mucho porque algunas diapositivas coincidirán un poco con la doctora Leis. Yo me voy a focalizar más en las investigaciones que hemos hecho nosotros, gracias a que Idilia nos invitó a participar haciendo una investigación, unos datos que teníamos en adolescentes. Y hoy voy a presentar un poco estos resultados que publicamos, creo, el año pasado o a finales del 2022, son bastante recientes. Y bueno, el tema de la presentación será sobre los polifenoles del cacao y la adiposidad en adolescentes, porque hay una controversia o se cree que hay un dilema de si realmente pues, el consumir cacao, chocolate o solubles de cacao pues puede afectar a la adiposidad en los adolescentes. Momento, creo, aquí. Vale. Un momento, vale. Bueno, un poco ya lo ha estado comentando la doctora Leis, ¿no? Tenemos una gran prevalencia de obesidad infantil en el mundo y además el problema es que en principio no va a más, no va a menos, la obesidad, perdón, sino que cada vez va a más y sobre todo, ahora veremos con qué se relaciona, pero que tal como ha finalizado ella, pues habría que hacer fuertes campañas o hacer sinergias entre todos para intentar solucionar todos estos problemas de obesidad que tenemos en este momento en el mundo. Entonces, nuestro estudio se focalizó especialmente en adolescentes, después veremos el porqué, y aquí tenemos un poco la prevalencia de obesidad infantil en España. Vemos que hay también bastantes diferencias según regiones, quizá la más alta en nuestro caso es Murcia, y después las otras quizá van un poco parecidas, pero sí que vemos que hay un pico y después vuelve a descender, en cambio después vuelve a aumentar. Pero que en general si miramos en términos generales, lo que sí vemos es que va ascendiendo, es una curva ascendente. Entonces, si no hacemos nada, si no nos juntamos todos los nutricionistas, pediatras, políticos, y gente que está con el mundo de la salud trabajando en esto, pues esto va a conllevar grandes problemas de salud a posteriori en la población adulta. Entonces, en estos momentos, dijéramos, la Organización Mundial de la Salud define como unas estrategias para intentar disminuir, ¿no?, esta prevalencia de obesidad. Pues en principio serían estrategias que serían lógicas, lo que pasa es que a veces lo lógico después cuesta de aplicar, ¿no? Entonces, en primer lugar, que luego lo que haremos énfasis, ¿no?, en promover un tipo de alimentación saludable, por supuesto en promover la actividad física, porque es uno de los problemas que tenemos actualmente en la población infantil y juvenil, que debido sobre todo a todos estos sistemas electrónicos o tablets o juegos, pues están disminuyendo el número de horas de actividad física. Como ya se ha comentado, el cuidado en el embarazo y en las etapas preconcepción también es muy importante antes de quedar embarazada, y las recomendaciones van dirigidos a la mujer que quiere quedarse embarazada, que ya tenga en cuenta su estado nutricional, tenga en cuenta qué consume y qué situaciones de riesgo puede tener el no tener una alimentación adecuada, tanto como por exceso como por defecto. Promover una alimentación saludable y una actividad física desde la infancia, promover la salud, nutrición y actividad física en niños en edad escolar y el control de peso corporal. Bueno, y dentro de promover una alimentación saludable, ¿en qué hacen énfasis, no? Sobre todo en incrementar los alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque nos aportan fibra, nos aportan muchas vitaminas y minerales, pero sobre todo también, que es lo que nosotros nos vamos a focalizar, nos aportan componentes bioactivos. Componentes bioactivos como los polifenoles. Polifenoles no se consideran nutrientes en estos momentos, no están definidos como nutrientes, pero sí, como vamos a ir viendo, cada vez se relaciona un mayor consumo de polifenoles con una menor disminución de
de muchas patologías, enfermedad. Hoy, por ejemplo, ha salido un artículo en JAMA publicado por Harvard, en donde relaciona el consumo de aceite de oliva con disminución del Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas. Y entonces esto también lo asocia al consumo de polifenoles y van saliendo cada vez más artículos que están asociando este consumo de polifenoles con disminución de enfermedades. Entonces, si nos preguntamos qué son los polifenoles, a ver, los polifenoles en principio son metabolitos de la planta, pero son lo que se conoce como metabolitos secundarios de la planta. En principio se producen en la planta, dijéramos, debido a situaciones, a las interacciones que tiene con el ambiente. Normalmente se producen, bueno, se conocen incluso con el nombre de fitoalexina, que sería como un protector de la planta. Entonces, cuando la planta se la somete a estrés, que puede ser estrés a nivel de luz, estrés a nivel de agua, incluso, por ejemplo, pues no se le dan tantos fertilizantes, es decir, por ejemplo, agricultura ecológica, estas plantas generan más polifenoles, generan mayor cantidad de polifenoles, aunque también depende mucho del origen de la planta o del origen del alimento, cuántos polifenoles están presentes en el alimento. Entonces, yo diría, bueno, precisamente nuestro grupo se llama polifenoles y a mí me gusta, pero yo diría que uno de los principales problemas que tenemos con los polifenoles es que hay una gran diversidad de polifenoles. Se considera que nosotros consumimos alrededor de 7.000 polifenoles diferentes. Entonces, sí que es verdad que están divididos en familias, aquí están contempladas diferentes familias, y en el caso del cacao, tal como ha remarcado la doctora Leis, los más importantes, sí que hay otros, pero los más importantes, los que en estos momentos se les describe alegación de salud, son los flavonoides. Pero hemos de considerar que igualmente hay otras muchas familias que también están teniendo importancia y también se están asociando con una disminución de enfermedades. Entonces, ¿por qué digo yo? Esto tiene interés por un lado, porque hay una gran diversidad, pero por otro nos aumenta mucho la complejidad en el análisis cuando uno quiere analizar alimentos. O, por ejemplo, nosotros en estos momentos lo estamos analizando en muestras biológicas, ¿no? Especialmente en orina. Entonces, ¿qué te pasa? Bueno, ahora lo veremos, que además encima dentro del organismo sufren una serie de metabolismos, de cambios, ya podemos encontrar muchísimos más metabolitos. Entonces, es un tema realmente complejo lo de los polifenoles. Si lo comparamos, por ejemplo, con las vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, tenemos dos formas, dos estructuras químicas que tienen vitaminas. En cambio, con los polifenoles hay una gran diversidad, una gran funcionalidad y además encima cuando entran dentro de nuestro organismo aún aumenta mucho más esta complejidad. Entonces, a ver, dentro te dice, ¿cuáles son las principales fuentes de polifenoles? A ver, en estos momentos en la dieta las principales fuentes de polifenoles se consideran las frutas, las verduras, alimentos, bebidas de origen vegetal, como pudiera ser el vino o el café o el té, que provienen de la planta. También tenemos los cereales, que más porque sean muy ricos en polifenoles, que contienen polifenoles, desde luego, es porque también suele ser una de nuestras principales fuentes, es uno de los principales alimentos que consumimos con mayor cantidad. Pero no hemos de olvidar que ya se ha mencionado en la charla anterior, ¿no? Que tenemos el chocolate y sobre todo el chocolate con más porcentaje de cacao o los cacaos en polvo que también tienen muchísima importancia por la cantidad de polifenoles que nos aportan. En estos momentos yo no voy a entrar en detalle en todo lo que ejercen, porque aquí vemos muchas propiedades, pero que ya hay artículos que lo relacionan con mejora de la obesidad y la diabetes, con una reducción de la presión arterial, que nos mejoran el perfil lipídico, que tienen unos beneficios a nivel tumoral. O sea, cada vez tenemos, y cada vez, ya digo, por ejemplo, hoy justo se ha publicado, pues también polifenoles del aceite y el Alzheimer, y continuamente van saliendo publicaciones, sobre todo yo diría, desde el año 92 fue cuando se despierta todo el interés en estos compuestos. Entonces, cuando hablamos de los polifenoles del cacao, los polifenoles del cacao principalmente, que antes lo hemos mencionado, son los flavonoides. Los flavonoides tienen una estructura que se conoce como C6, que tiene
6 átomos de carbono, C3, que aquí hay 3, y C6. Y dentro de los flavonoides tenemos diferentes familias. Y en el cacao los más importantes son estos, los llamados flavantresoles. Incluso muchas veces si miramos en la dieta, ¿quién es nuestro principal aporte de flavanoles en la dieta? En muchas, por ejemplo, nosotros en el Predimet, en un estudio que se ha hecho en población ya de la tercera edad, uno de los principales aportes o uno de los principales alimentos que nos aporta flavanoles precisamente es el cacao, ¿no? El cacao tiene muchísima importancia en la población porque nos aporta todo este tipo de compuestos. Entonces, cuando estos compuestos están polimerizados, como vemos aquí, nos forman este tipo de compuestos que se llaman procianidinas, que antes han sido mencionadas y que cada vez están adquiriendo más importancia. Antes no se les daba importancia porque se decía no se absorben, entonces las eliminamos, ¿no? Pero no es verdad. Estos compuestos actualmente se observa que tienen propiedades prebióticas, es decir, que nos modulan la microbiota intestinal y cada vez están teniendo más importancia, incluso más que los otros polifenoles. Bueno, y tal como ha señalado antes la doctora Leis, hemos de considerar que en este momento Europa, la EFSA, la autoridad europea que nos permite dar a un alimento una alegación de salud, solo hay 2 alimentos que tienen alegación de salud por el contenido de compuestos fenólicos. Y esto sería el aceite de oliva virgen y el cacao. Y el cacao precisamente te habla de estos compuestos, de los flavanoles o flavantresoles, porque nos mantienen, bueno, lo que sería la función vascular, ¿no? Nos ayudan con la función vascular. Hemos de pensar que, ya digo, que solo 2, ¿eh? No es que no haya habido muchos alimentos que hayan intentado tener alegaciones de salud, pero es una autoridad muy estricta, necesita que haya muchos estudios clínicos para realmente decir que un alimento o un componente de un alimento puede tener una propiedad o una alegación de salud. Bueno, y entonces vayamos al tema que nosotros nos hemos focalizado, en este caso, es las evidencias que hay sobre los efectos del cacao y la adiposidad. Había ya estudios previos que sí que nos relacionaban el cacao con una disminución de la masa, de la masa grasa, y nos lo relacionaba con mejoras a nivel cardiovascular y a nivel de índice de masa corporal. Es decir, ya había estudios previos que parecía, pero casi todos estos estudios estaban realizados en población adulta, ¿no? Entonces, debido a esto, nosotros nos planteamos, gracias a que ya verán como que estábamos justo colaborando en un estudio, evaluar cuál era el efecto del consumo diario de flavonoides del cacao y de productos a base de cacao, sobre todo soluble de cacao, con variables relacionadas con la adiposidad. En este caso cogimos 944 adolescentes entre 11 y 14 años, lo que pasa que en nuestro caso sobre todo tenían, porque fue un estudio que hicimos al inicio, de 17 institutos públicos de las ciudades de Madrid y Barcelona, dentro de un programa que estamos haciendo, que ahora mencionaré, con el doctor Valentí Fuster, que se llama Programa de Salud Integral Secundaria, y ya veremos cuál era la finalidad de este programa. Nosotros dentro de este estudio hicimos como un subestudio que era evaluar el efecto, ¿no?, de los alimentos que contenían cacao en los parámetros de adiposidad. Vale, y esto es el estudio en general. Este es un estudio en general, es en el que estábamos implicados. Este estudio se llama SI, ya lo digo, el promotor fue el doctor Valentí Fuster, que posteriormente, bueno, tenemos una foto de él. Entonces, la finalidad era, durante 4 años, intentar promover hábitos saludables en la población ya adolescente, ¿no? Entonces, era, pues, hábitos saludables que se entendía, ¿no?, que sobre todo inculcar que no fumaran, que tuvieran unos hábitos saludables de comida saludable e intentar incrementar la actividad física en estos adolescentes. Entonces se controlaba, pues sobre todo lo que se pretendía era que
controlaran, es decir, promover la salud cardiovascular, ¿no? Una presión arterial saludable, con un colesterol saludable y una glucosa o nivel de glucosa en plasma normal. Bueno, esto fue el estudio en general. Ese estudio está promocionado por la Gasha. Pero nosotros, dentro de ese estudio, nuestro pequeño estudio, dijéramos, lo estuvo subvencionado por la Marató de TV3. Entonces, esto es lo que hicimos en el estudio, ¿no? Cogíamos alumnos que estaban en primer año de ESO, que tenían entre 12 y 13 años. Empezó el estudio en el 2017-2018 y lo finalizamos entre el 2020 y 2021. Un estudio que duró 4 años. Entonces, a unas escuelas se les hacía una intervención de 4, mientras que a otras solo de 2, y unas escuelas eran control y se hizo aleatoriamente, ¿no? Entonces, cada 2 años íbamos a las escuelas y entonces les cogíamos parámetros antropométricos, la presión arterial, el perfil lipídico y la glucosa. Les poníamos unos acelerómetros y los controlábamos durante una semana, así como les pasábamos cuestionarios sobre su estilo de vida. Bueno, se hizo en total en 24 escuelas, ya digo, eran institutos públicos, que en esto hizo mucho énfasis el doctor Valentí Fusté, y aparte aprovechamos también para obtener muestras de orina, que justo en estos momentos estamos, mira, justo ahora, bueno, antes de venir aquí estaba mirando que estamos haciendo unas publicaciones con las orinas de estos adolescentes. Bueno, quiero hacer una mención que luego no saldrá, que aquí, justo en medio, nos cogió la pandemia, ¿eh? Esto fue bastante negativo para el estudio porque en el año 2021 es cuando hubo la pandemia, entonces tuvimos que ir con mucha cautela justo en el último año que teníamos que participar también cogiendo muestras, que además eran unos años en que si un alumno cogía COVID, entonces no podía ir al colegio. Realmente, bueno, no solo nos ha pasado con este estudio, nos ha pasado con varios estudios de intervención que en medio nos cogió el COVID. Y realmente no solo a nosotros, sino a muchos investigadores, realmente volvió muchos más complejos todos los estudios, ¿eh? Bueno, entonces ya vamos a ver lo que hicimos nosotros con el cacao, ¿eh? Esto era para explicar un poco el estudio en general, y ya que teníamos todos estos datos, aprovechamos para, dentro de estos adolescentes, que en total eran 1.326, justo los que cogimos los que cumplían unos criterios, ¿no? Que teníamos todos los datos de frecuencia de consumo, que habían consumido un total de kilocalorías adecuados, y al final pudimos seleccionar 944 participantes. Entonces, ¿qué miramos? Miramos cuántos flavonoides habían o cuántos polifenoles se habían consumido consumiendo cacao, gracias a que teníamos los Food Frequency Questionnaire, ¿no? Los cuestionarios de frecuencia de consumo, y que trabajamos con una base de datos que se llama Phenol Explorer. Entonces, medimos parámetros de adiposidad, la adiposidad como el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, el radio cintura-cadera, así como fat mass, ¿no? La grasa, la masa grasa. Bueno, y esto es lo que hicimos. Nosotros pasamos a estos estudiantes este cuestionario de frecuencia de consumo, que en él se incluyen 153 alimentos, lo que nos permitió poder valorar con detalle la ingesta de cacao y la ingesta de flavonoides. Esto lo ajustamos después por la energía consumida. Hicimos un análisis estadístico para ver cuál era la asociación entre el consumo de cacao y estas variables que hemos comentado de adiposidad o indicadores de adiposidad, considerando pues las variables confusorias o variables de riesgo. Bueno, y estos fueron los resultados que observamos. En nuestros adolescentes de este programa observamos que son un poco parecidos a los que comentaba antes, me lo ha apuntado la doctora Leis. Consumían un consumo total de cacao y de chocolate de 7,4 gramos al día. Entonces, dijéramos si consideramos todo, y si miramos ya los solubles de cacao en nuestra población, eran aproximadamente solubles de cacao, entendemos aquí como Colacao, Nesquik, ¿no? Serían un 3,2 gramos en los chicos, en los varones, y 2,9 gramos en las chicas. Bueno, entonces intentamos profundizar un poco más, ¿no?
Y entonces dividimos a la población entre los consumidores de cacao y los consumidores y los que no consumían cacao. Si nos fijamos en nuestra población, en la española, como es bastante habitual, dijéramos, el desayuno con un soluble de cacao, vemos que el consumo de cacao es, bueno, consumo de cacao, un 92% de estos chicos o chicas consumían cacao y un 8% no. Entonces ya nos vamos a ver los tres alimentos que hemos considerado que como ingrediente contienen cacao, vemos que de soluble de cacao un 75% consumen soluble de cacao, un 31% consumen chocolate negro y un 68% consumen chocolate con leche. Esto sería mejor que estuviera invertido, ¿no? Porque es mejor el chocolate negro porque tiene más polifenoles que no el chocolate con leche, pero bueno, y entonces, después de esto, ¿no? Dividimos nuestra población en 5 grupos, en quintiles, según el consumo de cacao, ¿no? El quintil 5 sería el que consume 83,8 miligramos al día de flavonoides que nos provienen del cacao, mientras que el Q1 sería el que nos consume menos, ¿no? Consumen menos de 12 miligramos al día. Y aquí tenemos la circunferencia de la cintura y aquí tenemos el ratio de circunferencia altura, ¿no? ¿Y qué observamos? Realmente, dijéramos, hay una disminución y significativa, es decir, tienen menos grasa abdominal y un índice de masa corporal inferior los alumnos o los chicos, dije chicas, perdón, que consumen más polifenoles que provienen del cacao o más flavandresoles que nos provienen del cacao. Es decir, así dijéramos a modo de resumen, podemos decir que la ingesta baja de cacao observamos mayor índice de masa corporal, mayor circunferencia de la cintura y mayor ratio cintura-estatura, ¿no? Es decir, que los flavonoides del cacao los podíamos realmente relacionar con parámetros de adiposidad. Bueno, y esto sería un poco lo mismo, pero realmente de los 3 productos que hemos estudiado, el que observamos que tiene como mayor efecto en nuestra población fue el soluble de cacao. Y antes ya se ha comentado este tema, que creo que es muy interesante, pero me gustaría comentar que esto no se ha podido, no, se ha hecho una relación entre ingesta de calcio, ingesta de soluble de cacao. ¿Por qué? Porque es lo que decía, que al menos en España está muy establecido el hábito de que los niños por la mañana toman mucho un vaso de leche al que se le añade soluble de cacao y que vemos que realmente hay una clara asociación, ¿no?, entre ingesta de cacao y ingesta de calcio. Es decir, que realmente la ingesta de soluble de cacao está muy bien asociada con la de calcio y con la de leche, ¿no? Porque este calcio nos proviene sobre todo de la leche. Es decir, que esto antes lo ha estado mencionando la doctora Leis, que es lo bueno que tiene, ¿no? Que lo bueno que tiene, aparte que nos está aportando polifenoles, que son antioxidantes, que se ve que tienen los parámetros de salud, aparte que nos están aportando polifenoles, además hace que aumente el consumo de leche y que nos aumente el consumo de calcio, que son dos, bueno, uno es el alimento y el otro es un mineral muy interesantes para este tipo de población que está en fase de crecimiento. Bueno, y entonces ya yéndonos a explicar cómo podemos, dijéramos, explicar este mecanismo. Bueno, yo voy un poco a lo que antes hemos dicho, ¿eh? A ver, los flavonoles del cacao tienen una absorción baja, una absorción baja. Entonces, ¿qué quiere decir una absorción baja? Que realmente hay muy pocos que realmente nos atraviesen el enterocito y estos van hacia el hígado y aquí se nos transforman ya en metabolitos, sobre una serie de metabolitos. Lo que cada vez está adquiriendo más importancia es que estos compuestos oligoméricos, como las procianidinas, llegan a la microbiota intestinal, y nos actúan como prebióticos, es decir, nos favorecen microorganismos que son saludables para nuestra salud intestinal. Pero además, aparte, lo que nosotros ahora estamos muy focalizados como investigadores es que estos compuestos son degradados por la microbiota y se nos forman toda una serie de metabolitos
serie de metabolitos mucho más pequeños, pero que son metabolitos fenólicos, nosotros los llamamos metabolitos fenólicos de la microbiota, que los estamos en este momento asociando con variables de salud, ¿no? Ya hemos observado, por ejemplo, que nos mejoran variables de salud cardiovascular, también los hemos relacionado con una mejor respuesta cognitiva en población de la tercera edad. Es decir, que no solo tienen interés como prebióticos, sino que se nos forman lo que conocemos como postbióticos o compuestos que se han originado gracias a la microbiota, que pueden tener este efecto a nivel de salud. Bueno, y entonces esto sería también otro mecanismo por el que podemos explicar su efecto a nivel de adiposidad. ¿Qué nos hacen estos polifenoles? Estos polifenoles nos inhiben enzimas intestinales. Entonces nos inhiben, por ejemplo, alfa-amilasa, alfa-glucosidasa. Estos enzimas están relacionados con la degradación de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Que al no degradarse tanto, no favorecemos que no haya tanta absorción de glucosa en plasma, ¿no? Entonces, con esto que estamos, con esta activación o inhibición de estos enzimas, estamos inhibiendo la gluconeogénesis, aumentamos la respuesta a la insulina, disminuye el vaciado gástrico y nos disminuye la sensación de apetito. A ver, no lo hemos estudiado, esto no es este efecto que hayamos estudiado nosotros, esto está descrito en la bibliografía, pero que es una de las maneras por las que tenemos de explicar por qué el cacao tiene todo este efecto a nivel de adiposidad. Bueno, y esto sería también un poco lo mismo, ¿eh? Como el cacao, dijéramos, nos disminuye la lipogénesis y nos promueve también la oxidación de los ácidos grasos, pero esto ya más a nivel metabólico, no tanto a nivel intestinal, sino a nivel metabólico. Entonces, con todos estos sistemas que tenemos de activación, que conseguimos nuestra disminución de peso, una disminución de lipogénesis, una disminución de la masa grasa, perdón, y un aumento de la lipólisis. Entonces, nosotros como conclusión con el estudio que hemos hecho, ¿qué podemos decir? Pues que un mayor consumo diario de flavonoides del cacao, y sobre todo nosotros lo hemos observado con los solubles de cacao, está relacionado con menores valores de adiposidad, así como una menor probabilidad de presentar obesidad central, ¿no? Obesidad abdominal en adolescentes. Bueno, y finalmente ya para acabar, también me gustaría agradecer a Irilia porque es la que nos hizo, bueno, dijéramos, nos motivó a hacer este estudio de qué pasaba con los solubles de cacao, así como todas las personas o todas las agencias que en estos momentos nos están dando soporte económico para hacer los estudios de investigación que estamos realizando. Pero también les quería dejar aquí, si quieren seguirnos, intentamos ser muy activos en las redes, en LinkedIn, en Twitter y también tenemos una página web porque en estos momentos pues, creemos que tenemos que dar conocimiento de la ciencia que estamos haciendo, intentar que llegue a la sociedad, bueno, un poco como que es lo que se está haciendo en este seminario de hoy, ¿no? Que no solo se publique en un artículo, sino que al final toda la sociedad pueda tener a disponibilidad la ciencia que se está haciendo en los centros de investigación. Bueno, con esto acabaría. Muchísimas gracias.